Para arrancar, empezaré recalcando lo obvio. Sí, como dije en anteriores vídeos, el cine es una de mis pasiones además del fútbol y los cómics, y a medida que el canal siga creciendo yo continuaré haciendo más y más vídeos relacionados al cine, ya sea de talks o como este. Y también sé que en otro vídeo dije que odiaba a los críticos pero a los profesionales, un pibe como yo haciendo un vídeo en YouTube criticando a una peli no es nada. La verdadera basura son los críticos cuya opinión cuenta y se aprovechan de eso para sobornar o ser sobornados y arruinan muchas carreras con palabras insulsas. Otra cosa que cabe decirles por si aún no se dieron cuenta, sí, mi género favorito de cine es el horror. Claro que esto no significa que todas las críticas que haré en este canal serán de películas de horror, pero sí un 40% lo serán. Ahora, sin más que añadir y ustedes ya conscientes que, como dije, mientras más suscriptores más vídeos de críticas y opiniones mías en cuanto a cine habrán, comencemos con esta review. El Descenso es una película de la cual, probablemente, ustedes ya hayan escuchado. Si a uno le gusta el cine, sobre todo de horror, debe conocer esta película y saber que es una parada obligatoria en su menú de vistas. Si por casualidad te gusta el cine y no conoces este film o simplemente ves de vez en cuando alguna película y miras este vídeo por curiosidad y para oír una buena crítica, El Descenso es una película del año 2005 proveniente del Reino Unido y dirigida por Neil Marshall, director con una filmografía corta y nada abundante pero muy certera y con poquísimos fracasos. Ahora que ya conocemos la película más o menos y sabemos que yo di a parar con esta de esa forma, oyendo las críticas de tantas personas o viéndola en talks de películas donde le hacían una mención de honor o por otros medios, voy a pasar a contarles qué me pareció. Principalmente, uno tiene que saber diferenciar a esta película con el cine de terror actual y por actual me refiero de 2010 a 2016 más o menos. Como todos son muy conscientes de esto, el cine de terror actual no da miedo. Claro, diciéndolo así sueno un idiota más. Últimamente medio mundo dice esa frase por decirla, sin comprender la profundidad de esa frase en su totalidad. Yo les resumiré brevemente lo que esa frase significa. Verán, el cine de horror se divide en dos. Las películas de este género hechas para entretener y las películas de este género hechas para dar miedo. Cuando uno ve una película que le da miedo, usualmente no resulta tan entretenida como una de horror que no le dio miedo. Hay muchos ejemplos. La llamada o The Ring de 2005 es una gran película de terror la cual da muchísimo miedo en varias escenas pero en cuanto a lo entretenido deja mucho que desear. A mí me resultó aburrida pero que me dio bastante pavor en varias escenas. Carrie, la película de 2010 protagonizada por Chloe Moretz, es una grandiosa película de terror la cual es extremadamente entretenida y que no aburre en ninguno de sus extensos 100 minutos pero que, en sí, no da miedo. Por otro lado, El Conjuro es una grandiosa película con muy buenas críticas porque es una de las pocas joyas actuales que supo combinar temor y entretenimiento en un solo producto. Quizás haga un vídeo especial explicando este fenómeno más a fondo, fenómeno desarrollado por mi mente, aclaro esto por si alguno luego quiere buscar un postulado científico de esto. No lo encontrarán, esto que digo viene de mi cabeza y es lo que yo tomo como razón de las películas de horror actuales. Pero volviendo a nuestro tópico, hay personas que prefieren películas de terror que no sean muy entretenidas pero que den mucho miedo. Luego, hay otras personas que prefieren films de terror entretenidos que no den tanto miedo. Yo me considero una persona de la segunda opción. A mí me gustó mucho más Carrie de 2010, película entretenida pero que no da nada de miedo, que La Llamada, película que no es muy entretenida pero que da muchísimo miedo. Es por esta razón justamente por lo que no me preocupa tanto esta ola actual de films de terror que no dan nada de miedo como a otras personas. Obviamente, a quien le gusten más las películas de horror que realmente den miedo, estará mucho más preocupado por esta corriente actual que el cine de horror está llevando, pero volvamos al tópico principal. ¿Qué tiene que ver todo esto con El Descenso? Pues, El Descenso es una película que da mucho terror, pero que no resulta altamente entretenida como otros films. Y, como dije, yo prefiero ver una peli entretenida a una que de miedo, solo ténganlo en cuenta. Ya comprendiendo enteramente el contexto del cine actual, de la película que criticaré y de cómo todo esto se relaciona, vamos a por ello. Como dije, esta es una película que da mucho miedo pero que no es muy entretenida. Como prueba de eso, uno puede ver sus primeros 40 minutos. La trama va sobre un grupo de muchachas alrededor de 30-35 años, que les gusta la acción e investigar cuevas, el altruismo y cosas por el estilo. Pero la verdadera trama es saber lo que hay dentro de una cueva que visitan. Ahora bien, cuando uno mira la película sabiendo esto, lo único que piensa es:
¿Cuándo aparecerá eso que pondrá en peligro la vida de las muchachas adentro de la caverna? Y entonces uno espera a que eso aparezca y tarda en llegar. Como decía, los primeros 40 minutos de la película no son entretenidos. Pero alto, no son entretenidos pero sí funcionales a la película. ¿Qué significa esto? Pues, a veces, en películas se usan escenas de relleno, escenas vacías, sin significado y que no llevan a ningún lado. Todos sabemos que en los primeros 20 minutos de las películas mucho no pasa porque se nos presenta a los personajes y sus personalidades, pero a veces, en películas malas esa presentación se extiende a propósito y se usa como de relleno en una película mala. Por suerte, en El Descenso, ese no es el caso. En esta película, los primeros 40 minutos no son aburridos pero tampoco entretenidos. No son extremadamente vitales para la película, pero sí funcionales a la trama. Lo que digo es que estos minutos no son de relleno sino que funcionan para presentarnos a las protagonistas, obviamente. Para mostrarnos los paisajes del país extranjero que estas chicas inglesas visitan por una cueva. Y, claro, para mostrarnos cómo es la cueva por adentro, para ir haciéndonos saber que será una experiencia bastante claustrofóbica porque, olvidé mencionarlo, esta peli se basa en eso mayormente. Una de las premisas y características por las que esta película se hizo tan famosa y tan bien criticada fue por la ambientación. Un 83% de la película transcurre dentro de la cueva, en una oscuridad abrumadora. Pero claro, esta técnica no tiene exclusivamente cosas positivas. Sí, la ambientación y la oscuridad de la cueva provoca un ambiente muy encerrado, que le da ganas a uno de abrir la puerta y las ventanas para que entre aire. Sí, esa ambientación va perfecto con una película de horror. Y sí, esa ambientación provoca un nerviosismo y una impotencia importante en varias escenas. Pero no todo es bueno de eso. Esa ambientación es perfecta para, justamente, esos 40 minutos iniciales en los que no pasa mucho, pero para el momento en el que la cosa se pone fea y realmente aterradora, la oscuridad de la cueva juega un poco en contra. No voy a entrar en detalles porque la idea es que ustedes vean este vídeo para irse sabiendo si quieren ver esta película, así que por eso quédense tranquilos que nunca los spoilearé. Cuando la cosa se pone violenta y esa cosa dentro de la cueva aparece para atacar a las chicas, pues al haber tanta oscuridad y sabiendo que las chicas sostienen linternas y antorchas para iluminar el lugar y mientras se defienden no pueden sostener dichos elementos, la cámara perjudica a la acción. En las escenas de ataque, las más importantes, la oscuridad nos prohíbe ver la escena completa y nos tapa varios movimientos importantes. También, y al ser algunas de las chicas muy parecidas físicamente, la oscuridad nos confunde haciéndonos creer que un personaje es otro. Y en cuanto al final de la película, es excelente. Una de las mejores cosas en toda la película, es el final. Obviamente no puedo decir mucho del mismo excepto que es maravilloso y muy bueno. Para resumir, es una película muy violenta, extremadamente gráfica, con muchísimo uso de sangre. También, un film con una ambientación muy oscura, tanto que a veces daña la imagen, y con un final genial. Si quieres ver una película de terror que realmente dé miedo, esta es tu película. Y si quieres ver una película de terror que te entretenga, esta también es buena película para eso porque, si bien como dije, los primeros 40 minutos no pasa mucho, el resto de la película no solo da un pavor de muerte sino que también resulta muy entretenida pues hay peleas, sangre y vueltas de tuerca. Una película que todo degustador del terror debe ver sí o sí. En mi opinión, no es una majestuosidad ni la mejor película de la década del 2000 como algunos decían, pero sí es un muy buen y sangriento film para ver una tarde de fin de semana a solas. Final. 7 de 10.